visitas en el estudio, nuestro querido bienvenido a la Argentina. Paramos de tener visitantes. Luciano Lazzarini, ¿cómo anda? Pero muy bien, ¿cómo andan ustedes? Buen día, Lucho. Me inquieta, ¿qué traes? ¿Qué haces, un jingle? Bueno, vos? voy a traer un tema que yo entiendo, ¿no? Estamos en el medio de una guerra que puede terminar en algún desastre. O ya está ocurriendo un desastre. Estamos en el medio, obviamente, de conflictos locales como paritarias, como IAPOS, que lo estaban tratando hace un rato, que son muy dolorosos y muy cercanos y muy urgentes. Y yo traigo un tema que no es de lo urgente, pero es de lo importante y me parece que también tiene que tener un lugar en REC y que nosotros lo hemos tratado el año pasado. Se cumple un año de la casilla que le encajaron al Molino Fábrica Cultural. Esa gran obra arquitectónica. El kiosco. El kiosquito. En cualquier momento es un kiosco, lo convierten en un kiosco. Ya es. Golosina. Sí. Yo no sé si recuerdan, pero el decano de arquitectura la calificó de adefesio el año pasado. Y bueno, el año pasado hubo un gran revuelo cuando se instala esa estructura absolutamente ajena y horrenda. Que daña una de las obras emblemáticas de nuestra ciudad y que hacen, si alguien quiere llevar a alguien a un lugar donde dice, esta es la Santa Fe contemporánea, esta es la postal de la Santa Fe contemporánea, es el Molino. Sí, esta es la innovación. Claro, gente de todo el mundo que pasaba por Santa Fe decía, no podía creer ese edificio. A mí me ha tocado hablar con europeos que decían, en Europa no vemos un edificio similar y se iban maravillados por ese edificio. ¿Y nosotros qué hicimos en estos últimos 2 años? Arruinarlo. Creo que es un símbolo de gestión, digamos, también, y de maltrato. Y bueno, pasó que se cumplió un año y quien alertó esta situación es un docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL, una persona muy comprometida, un arquitecto muy talentoso que se llama Luis Müller, que escribió en el diario El Litoral una carta potente reclamando por esta cuestión, pero también reclamando a los santafesinos. Y me encantó el título, decía, lo peor es acostumbrarse. Porque claro, ya nos acostumbramos a eso y ya ya cada vez nos duele menos. Y va pasando y se van a ir los 4 años de gestión y la casilla va a quedar. Así que bueno, decidimos llamarlo a Luis Müller, habíamos hablado con él el año pasado, como para que el tema no pierda vigencia, ahora sé que otros medios también comenzaron a levantarlo, así que les iba a proponer escucharlo a Luis Müller porque me parece una voz necesaria, interesante, y bueno, pedimos por favor que saquen la casilla esa, que además Luis aporta un dato bien de periodista. A mí se me había pasado, bueno, supongo que a todos se nos había pasado por la vorágine. Habían prometido que en 60 días sacaban la casilla cuando reclamó la facultad. No me acuerdo de eso. Mira. Luis lo marca, porque claro, la Facultad de Arquitectura hizo una nota formal. Sí. Me acuerdo. Hablaron. Pero no había una respuesta negativa. No, le dijeron en 60 días la quitamos. Dice Luis, bueno, entendamos que pandemia, qué sé yo, pero pasó un año y podemos hacer una apuesta acá que va a terminar la gestión y no va a salir la casilla de ahí porque están como emperrados con que esa casilla esté ahí. De todas maneras, yo quiero hacer una salvedad acá. Sí. Me consta, porque lo hablé con gente del Ministerio de Cultura, que no era una decisión del Ministerio de Cultura, que fue una imposición del gobernador con el tema del boleto estudiantil, que no corresponde a la órbita de cultura. Fue como una invasión de zona, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, me parece que estaría bueno que alguien informe sobre por qué sigue ahí la casilla. Además, el funcionario que le responde a Arquitectura, que le respondió a la facultad, que le respondió hace casi un año y que ahora a la nueva nota que presentaron hace un tiempo no la respondieron, es el titular del boleto gratuito. No responde un ministerio, no responde una autoridad de obras públicas. Bueno, debería responder en realidad el Ministerio de Cultura porque es el un espacio, dueño claro, que lugar. Digamos que administran ellos. No es de cualquiera, el lugar es del Ministerio. Así que si les parece, lo escuchamos a Luis Müller contarnos sobre lo que él está pensando sobre esta situación y el dolor que le causa, por supuesto. Se trata, claro, de una reflexión sobre, en este caso ya más acerca de la cierta
apatía de la ciudadanía respecto a que se acostumbra a tolerar lo que no tendría que ser, de algún modo, y en este caso creo que lo peor es eso, acostumbrarse, porque así se va degradando el espacio público. Y realmente la crítica que se hizo en su momento, porque esto lleva un año ahí, se ha instalado, es que es totalmente inapropiado el lugar, inconveniente, no es adecuado, entorpece las vistas de un edificio que es emblemático. Hoy por hoy, podríamos decir que el Molino ya forman parte del imaginario ciudadano, de los lugares emblemáticos de la ciudad, y a nadie le parecería interesar que se impongan estas cuestiones inadecuadas a un lugar que sin duda forma parte ya de otra de las postales de la ciudad. Por más que sea un edificio reciente, el patrimonio no es patrimonio cultural, urbano y arquitectónico, no es una cuestión que se corresponde solamente con el pasado histórico, sino que el patrimonio está en aquel sitio en el cual un edificio, por ejemplo, representa una obra de calidad, y en este caso ya está concebido de esa manera, y no tienen por qué pasar 80 años para que este edificio sea considerado patrimonio. Ese edificio es un patrimonio arquitectónico y cultural de los santafesinos. Entonces creo que toda esta discusión no tendría que tener lugar, porque en realidad es inapropiado el sitio en el cual se emplazó esta casilla, que por supuesto se expresó que iba a ser por 60 días, la instalación ya lleva un año y por supuesto pasará otro tiempo más porque está en pleno funcionamiento con el inicio del año escolar. La nota que publiqué no es que sea una gran investigación, porque esto fue así. El Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral emitió un comunicado, se dirigió personalmente, digamos, yo pertenezco a ese consejo, pero la facultad hizo una presentación formal ante las autoridades en su momento. Se le hizo esta promesa, podríamos decir, firmada por el director de la oficina esta del boleto gratuito, prometiendo que esto se retiraba en 60 días. Bueno, el año pasado, en esos 60 días, estábamos en un pico de la pandemia en el cual era totalmente inconveniente. Era un tema que pasaba a ser menor al lado de lo que se estaba viviendo, ¿no es cierto? Una tragedia. Pero bueno, con el tiempo, 6 meses después, se insistió directamente, o el decano mandó una nota y directamente no fue ni siquiera respondida. Entonces, evidentemente no hay una voluntad por atender este tipo de cuestiones que hacen, yo creo que hacen al funcionamiento correcto de una sociedad democrática, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo teníamos a Luis Müller. Esto último que decía, ¿no? El funcionamiento de una sociedad democrática. Si una universidad, que es un emblema también de la arquitectura en el país, le está pidiendo por favor que lo retiren, ni siquiera le responden la nota. Mucho desprecio, ¿no? Hoy hablábamos con Indiana y con Guilla al comienzo del programa. No deja de responder a la misma lógica, de dejar hacer, de esperar el cansancio del otro, el desgaste del otro, que se olviden de los temas y no tomar ninguna decisión que implique algún esfuerzo, porque esto es nada más que correr un kiosco, es correrlo hacia adentro, ponerlo en algún lugar, en alguna oficina dentro del... Incluso vos podés decir, che, bueno, podés vender el boleto en alguna oficina dentro del Molino. ¿Cuál es el problema? Digamos, es una dependencia pública. Podés utilizar alguna de las estructuras interiores del Molino para dispensar el boleto. Hasta ahí lo aceptás, digamos, podrías discutir, decir, bueno, no es el lugar, bueno, ponele, hay una plaza ahí mismo, enfrente, donde podría haber una estructura yo sé que también es irrumpir sobre... O una estructura móvil. Algo que tiene rueditas que vos sabés, claro, que se va. Porque esto es precario, obviamente está hecho con Durlock, pero está montado, de alguna manera está construido. No tapa. Yo que el año pasado caminé mucho por ahí, vos te das cuenta que quien va caminando por Boulevard
o quien va en vehículo por Boulevard, con el kiosco se le tapa una parte importante de la visual de la globalidad del edificio. Y es como una obstrucción, es como una destrucción del paisaje, digamos, que los arquitectos y que la gestión de la Chiqui González habían buscado, digamos, con un impacto de integración y de armonía urbana. A mí me parece que hay como una decisión de no responder porque en realidad no les importa. No les importa la estética urbana, no les importa, digamos. Pero yo te iba a decir, son incapaces, son inútiles, digamos. No, yo sé que molesta que yo diga esto, pero son inútiles. Un tipo que evidentemente no comprende el daño que está haciendo. Es un tipo con una enorme incapacidad para gestionar lo que gestiona. Porque si no comprende que está rompiendo algo que en su momento tuvo toda una explicación, y tuvo una lógica, como explica Müller, tuvo toda una lógica de integración al paisaje urbano, es porque no entiende. Y ahí vendrá el ignorante a decir, bueno, para eso no. Evidentemente no estás capacitado para ocupar el cargo que ocupás. Si no, no se explica. No se explica que no entiendan. Además, Lucho, ¿cuánto hace que le mandaron una carta? ¿Un año le mandaron la carta? Sí. No, le volvieron a mandar la carta reclamando por lo de los 2 meses que le habían dicho que lo iban a levantar y no responden. No, la carta debe tener meses. Debe tener varios meses. Y no responden, los tipos no responden. Es como AIAPO que no te responde. Es como la paritaria que no te responden. Es como lo del abuso sexual en salud. No te responden. Pero aparte no la está mandando un ciudadano común que también merecería respuesta, sino que la está mandando una institución que es la universidad. Bueno, pero vos podrías, sí, también, desde la facultad, desde la dirección de arquitectura del gobierno, del Ministerio de Obras Públicas, decir, no, mire, nosotros lo pusimos porque responde a tal canon estético, nosotros, digamos, responder desde el argumento. Sí. Responder desde el argumento, si no, lo vamos a mantener ahí. Pero como no tienen argumento que sostenga eso, no responden. Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Que pase, que venga otro gobierno y lo saque, digamos. Y a mí, te repito, me da la impresión de que es más que nada la anomia de la incapacidad. Y a mí me parece otra cuestión simbólica. Qué triste que estemos discutiendo esto cuando deberíamos estar discutiendo qué edificio vamos a recuperar. Y los hay. Y te digo 2. Te menciono 2 rápido. La casona de la esquina del Molino es del Estado provincial. Sí. Y no hay ningún proyecto, por supuesto. Y es una casona maravillosa. Está bien, vos me dirás, no es el momento para recuperar ese edificio, pero podría tener un proyecto aunque sea. En el puerto, la vieja usina, que también estaba proyectada que se recupere, podríamos recuperarla para distintos usos. Tampoco hay proyecto. Entonces, estamos discutiendo sobre cómo se arruina una obra emblemática y no sobre qué vamos a recuperar. Si fueran inteligentes, estarían pensando en vamos a hacer una obra que nos identifique, porque atrás está eso de que molesta que esa obra en el imaginario representa a un gobierno, a una gestión anterior, y que en realidad no, representa al Estado. Es una obra de Estado. Pero bueno. Luchito, gracias por el tema, porque de verdad es indignante. Yo creo que, un poco repito lo que vos y Müller decían. El problema es que nos acostumbramos. Y el problema es que nos acostumbramos a que no nos respondan. Y no está bien acostumbrarse a que no te responda. Si vos reclamás algo, lo normal es que alguien te responda. ¿Sí? Y acá es como que nadie te responde nada, ¿viste? Es como que no, bueno, no te preocupes. Después tenés la otra lógica, los que te llaman por abajo y te dicen, no, mirá, esto es decisión de tal o cual, y no está en nuestro, no está en nuestra, lo que lo queremos hacer pero no lo podemos hacer. Y vos decís, bueno, muchachos, pero en algún momento hay que romper el silencio, digamos, porque si no, nunca es responsabilidad de nadie. Y cuando no reposa a nadie, ¿viste? Sí, o bueno, si uno no está de acuerdo con lo que está pasando, se tiene que ir. O sea, si yo estoy incómodo en un lugar donde, o sea, me imagino al Ministerio de Cultura, se le está dañando un lugar tan emblemático, y si no, vos decís, yo prefiero irme, digamos, no que no pasen tantas cosas. Bueno, había pasado lo de La Redonda también. Que bueno. Nunca se rehabilitó. El otro día estuve hablando con alguien de La Redonda, no importa con quién, y dice, y todavía tenemos el vacunatorio adentro, y todavía tenemos los elementos del vacunatorio, y todavía tenemos la gente de tal cosa, y todavía... Es decir, loco, pero La Redonda era un espacio cultural. Sí, ya salimos del momento más acuciante de la pandemia.
Ya hay un montón, el Estado tiene muchísimos lugares para hacer diversas cuestiones necesarias y urgentes, y los espacios culturales no son para eso. Son espacios que todos nos generaron mucho orgullo cuando se construyeron, todos los disfrutamos y tienen que estar al servicio de la gente. En el fondo hay como un desprecio a la cultura. En el fondo hay un profundo desprecio por la cultura, que es, bueno, viste, esto es un espacio que, viste, que es un lujo que no se puede dar al Estado. ¿Cómo no se va a poder dar al Estado? Si es el único lugar donde los chicos en la fábrica, en la redonda, tienen acceso a la misma calidad espacial que cualquier pibe de clase media alta. Y la verdad es que como en el fondo hay como una especie de desprecio por eso. Repito, creo que tiene que ver con la mirada del gobernador. Básicamente, una mirada profundamente odiosa de todo lo que hizo la gestión anterior. Si no, no se explica. Comparto. Lucho, gracias.